Del sermón de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, meditemos la quinta palabra, tengo sed, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Oremos con el teólogo Karl Rahner. El evangelista Juan, que la escuchó, nos cuenta que sabiendo que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, exclamó, tengo sed. También aquí, oh Cristo, confirmaste la palabra tomada de los salmos y que el Espíritu había profetizado antes tu pasión. En el Salmo 21 se dice de ti, mi paladar está seco, lo mismo que una teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Y el Salmo 69 también está escrito, en mi sed me han abrevado con vinagre. Oh servidor del Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú miras más allá, incluso en la agonía, en la que el espíritu se oscurece y desaparece la conciencia clara. Intentas ansiosamente hacer coincidir todos los detalles de tu vida con la imagen eternamente presente en la mente del Padre. No te referías a la sed indecible de tu cuerpo desangrado, cubierto de heridas abrasadas y expuesto al sol implacable de un mediodía en el oriente desértico de tus tierras. Cumplías la voluntad del Padre hasta la muerte, con una humildad inconcebible, infinita humildad y digna de adoración. Sí, lo que los profetas habían predicho como voluntad del Padre se cumple en ti. Tengo sed. Así comprendiste toda la aspereza cruel de tu pasión. Era una misión que cumplir, no un ciego destino. Era la voluntad del Padre, no la maldad de los hombres. Era redención de amor, no crimen de pecadores. Señor Jesús, sucumbes para que seamos salvados. Mueres para que vivamos. Tienes sed para que restauremos nuestras fuerzas en el agua de la vida, que eres tú. Nos invitaste a esta fuente cuando en la fiesta de los tabernáculos exclamabas, si alguno tiene sed, venga a mí, porque de mi seno correrán ríos de agua viva. Amén. La cuarta y la quinta palabra de Jesús hablan ante todo del exceso de su sufrimiento. La cuarta que decía, Padre, Dios mío, no Padre, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta que es, tengo sed. Estas dos palabras presentan al Salvador acosado en los reductos últimos de su sensibilidad. La cuarta es el grito de la congoja interior y esta quinta, tengo sed, es más humilde y más lastimosa todavía, porque es el grito de la penuria física, el agotamiento al extremo. Las 4 palabras anteriores que hemos meditado suponían presencias. Hasta en la cuarta incluso hay diálogo entre Jesús y Dios. Aquí las presencias se han retirado, la soledad no tiene límite. No hay más que el grito del suplicio de la sed.
Pero el que dice tengo sed es el verbo divino. Y de nuevo se abre ante nosotros el misterio de tal divinidad, el misterio de la unión hipostática, el misterio de la encarnación. Si bien es cierto la cuarta palabra que decía Dios mío, se nos ha conservado en San Marcos y en San Mateo, pero esta quinta palabra nos la refiere San Juan, es el único que la refiere. Después, San Juan, después de relatar las palabras de Jesús a su madre y al discípulo amado, continúa. Después de esto, dice el Evangelio de San Juan, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la dieron y se la llevaron a la boca, dice San Juan en el capítulo 19. La quinta palabra también tiene, como las anteriores, dos aspectos. En el gemido extremo arrancado espontáneamente a Jesús por el dolor físico, y es la cita voluntaria que él hace del texto de un salmo mesiánico. Entonces es un lamento del dolor y la referencia de un salmo presentada por el mismo Jesús. Pues por una parte entonces se diría que no hay en Jesús otra ansia que la de la sed que le quema interiormente, por una parte, y por otra parte que es su espíritu que se mantiene imperturbable de ese camino trazado de antemano por el Padre y que se va ofreciendo en cada uno de los episodios de esa su pasión redentora. He aquí pues en Jesús, una vez más, las desgarradoras paradojas de la encarnación. La encarnación es que Jesús se anonadó a sí mismo y se hizo uno de nosotros, y incluso, dice San Pablo a los filipenses, se rebajó a sí mismo tomando la condición de esclavo. Entonces, por una parte, reflexionar en la encarnación, la anonadación de Dios. Por una parte, el afán de su sensibilidad torturada, entonces con esta palabra que le hace desear verse libre del dolor, en primer lugar con la cuarta palabra, y con la quinta palabra el extremo de su dolor. Y por otra parte, pues la santa decisión de su voluntad que lo lleva a apurar el cáliz de los sufrimientos previstos. El evangelista subraya esta clara voluntad cuando dice: Jesús, sabiendo que todo ya estaba consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Aquí entonces de nuevo delante de nosotros el abismo del misterio de la fe. Hay que creer en un Jesús agobiado por el dolor, claro, y también al mismo tiempo dominado por su dolor, y un Jesús que nos mueve a piedad y al mismo tiempo que nos impresiona con la implacable lucidez de su espíritu. Algunos decían estaba loco. Loco de amor estaba Jesús en la cruz. Estaba totalmente consciente en su lucidez de corazón y de mente. Sobre estas palabras, para que se cumpliera la escritura, dijo Jesús: tengo sed. Santo Tomás nos advertirá en un subcomentario. Y dice Santo Tomás: es preciso tener en cuenta que la expresión que indica aquí no una razón, una causa, sino una constatación, una consecuencia. Jesús no dice que tiene sed para que se cumpla la profecía del Antiguo Testamento, sino al contrario, la profecía ha sido escrita porque un día sería vivida por Cristo. Decir que Cristo ha
pedido de beber, porque las escrituras así lo habían predicho, sería decir que el Nuevo Testamento está ordenado al Antiguo Testamento, y no es así, porque vino a cumplir lo que decía entonces el Viejo Testamento. Creo que no. Hay que invertir la perspectiva. En Cristo las profecías antiguas han sido hechas porque serán vividas por Cristo. Jesús ha dicho, tengo sed, de forma que la escritura ha quedado cumplida. O sea, cuando Jesús tiene sed es cuando se cumplen esas profecías antiguas que vislumbraban el sufrimiento que había de padecer el Cristo, el enviado de Dios. Los salmos, por su parte, cuando designan directamente al futuro Mesías o el futuro reino mesiánico, los salmos son en ese momento con un sentido literal mesiánicos. Pueden también referirse inmediatamente a ciertos sucesos de la vida de un justo o de la vida de Israel, del pueblo de Dios, que el justo y el pueblo de Dios eran capaces de prefigurar al Mesías y también de prefigurar el reino mesiánico. En sentido literal se habla del Mesías en el Salmo 2. Y dice el Salmo: se reúnen los reyes de la tierra y a una se confabulan los príncipes contra Yahvé y contra su ungido. Rompamos sus trabas, arrojemos de nosotros sus ataduras. El que mora en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Yahvé me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y haré que de la gente tu heredad. Te daré en posesión los confines de la tierra. Lo mismo en el Salmo 110, donde David anuncia, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras pongo a tus enemigos como escabel de tus pies. Seco está como un tejón mi paladar, mi lengua está pegada a las fauces. San Juan escribe en su prólogo del Evangelio: vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Más adelante, el mismo apóstol San Juan, el evangelista, cuando Jesús expulsa del templo a los vendedores, dirá que, en palabras de Jesús, se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y San Pablo, por su parte, enseña a los romanos: Cristo no buscó su propia complacencia, según está escrito. Sobre mí cayeron los ultrajes de quienes me ultrajaban. De San Pablo a los Romanos, capítulo 15. En el mismo Salmo 69, regresémonos al Salmo 69, se desahoga el justo antiguo del Antiguo Testamento, el Salmo 69, y decía: esperé que alguien se compadeciera de mí y no hubo nadie, alguien que me consolara y no lo hallé. Me dieron a comer veneno y en mi sed me dieron a beber vinagre. El último versículo lo citarán los evangelios cuando le dieron de beber vinagre. Se preparaba a veces para los condenados un brebaje adormecedor para aliviar sus espasmos dolorosos. Según el Talmud, las mujeres cumplían espontáneamente en Jerusalén con este oficio de caridad, preparar ese brebaje, dice aquí. Esta es la bebida que ofrecieron a Jesús antes de la crucifixión, pero
Al tocarla los labios, la rehusó para mantener el pleno conocimiento, no perder su conciencia. Por su parte, San Marcos escribe en su evangelio: le llevaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó, no lo aceptó. Y el mismo rasgo es narrado por el evangelista San Mateo cuando dice que llegado al sitio llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, mas en cuanto lo probó, no quiso beberlo. San Marcos en este texto habla de la hiel, probablemente para referirse al sabor agrio o amargo de esa mirra que le daban en la bebida a los condenados a muerte. Y Jesús había rehusado ese brebaje anestesiante, pero ahora está en la cruz perdiendo su sangre gota a gota durante 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, goteando sangre, sus heridas abiertas, cualquiera se reseca como una teja. Todas las heridas de sus miembros se concentran en la llama atroz que devora sus entrañas de sequedad y de sed. En este momento preciso es cuando él suplica diciendo: tengo sed. Y continúa el evangelista San Juan: había, dice ahí, una vasija llena de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada con vinagre y se la aproximaron a su boca, pero él no la quiso tomar. Los soldados estaban acostumbrados a tener en un vaso una mezcla de agua y de vinagre, con que se contentaban a falta de algo mejor. O sea, ellos bebían hasta vinagre, eran unos cerdos. Uno de ellos, de los soldados, cogió una esponja, quizás la que cerraba la boca de su tinaja, de su jarra, y empapándola pues en vinagre en una extremidad de una caña, se la acercó a su boca. Supuestamente el soldado actuaba por compasión. Así pues, un soldado se apiada de Jesús, pero para excusarse de la ayuda que le presta y teniendo temor de que los otros se lo quisieran impedir, consciente pues en hablar como los demás de su corrillo y hasta simula participar en las burlas que ellos hacían. A su pobre acto de misericordia, pasarle un poco de vinagre al condenado, en ese pobre acto de misericordia, una misericordia miserable. Así él quería mezclar esa gota de vinagre con la amargura que estaba padeciendo Cristo en la cruz. No obstante, ¿le salvaría aquel primer impulso de piedad? Creo que no. ¿Sería este soldado, el centurión, el que bien pronto confesaría que Jesús verdaderamente era hijo de Dios? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que esta pobre misericordia del soldado que se ha ejercitado con Jesús quiere que se le haga a sus miembros. Quiere que todos nosotros, con nosotros mismos, tengamos misericordia uno con otro. La miseria física que él continúa sufriendo hasta el fin de los tiempos en todos los seres humanos que son suyos, porque ha dado por ellos la vida y al precio de su sangre, ha dado su propia vida, derramando hasta la última gota de su sangre. Está significada entonces la miseria física humana, muchas veces escrita en el Evangelio por ese signo de la sed.
El que diera, dice el Evangelio, el que diera de beber a uno de estos pequeños, aunque sea solo un vaso de agua fresca, en razón de ser discípulo mío, en verdad le digo que no quedará sin recompensa. Recordemos también el gran pasaje sobre el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y se reunirán en su presencia todas las naciones. Y separará el rey a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo, desnudo o en la cárcel? Y el rey les responderá: en verdad les digo que cuantas veces lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Lo refiere el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Entonces, socorrer la miseria física del mundo, curar las llagas de Jesús en los más desfigurados e irreconocibles de sus miembros. Hoy estas llagas son espantosas. Dice Thomas Merton: si los católicos vieran la ciudad más miserable del mundo con los ojos de la fe, como deberían de verla, acudirían allí en masa. Cientos de sacerdotes y laicos abandonarían todos para tratar de aliviar esa espantosa miseria, pobreza y sufrimiento, la vileza y el abandono de la raza desechada y pervertida moral y físicamente bajo la carga de una injusticia económica gigantesca en esa ciudad, la ciudad más miserable del mundo. Solo el amor de Jesús puede curar las llagas de Jesús. Cualquier otro remedio es irrisorio. Solo el amor. Acercándose a una persona negra que se moría de cáncer, sigue refiriendo Thomas Merton, añade: comprendí que esa persona negra poseía un secreto, y era el secreto de esta misma ciudad miserable que conducía y que conocía esta persona para salir del laberinto. Para ella no había paradojas, más aún no estaba en el infierno de esa ciudad más que por el simple accidente de su presencia. Vi en aquel rostro cansado, tranquilo y santo, la paciencia y la alegría de los mártires, la luz clara e inextinguible de la santidad. Ante la puerta del edificio, sentadas en una silla con otras católicas, al frescor agradable de la calle, en el crepúsculo, estas mujeres, en medio del torbellino de la muchedumbre perdida, son como un islote que llena de asombro a los transeúntes por la sensación de victoria, de paz que infunden. Esa paz profunda, insondable, radiante de las mujeres negras creyentes. Allí, ante mis propios ojos, sin necesidad de ir más lejos, entreví la solución del problema de esa ciudad miserable. La única solución es y era la fe y la santidad.
la santidad leída por el amor de Dios. Pasa lo mismo con Jesucristo. Tomás Bertos hace la comparación del sufrimiento de Cristo cuando nosotros lo asistimos y cuando asistimos al más pequeño de sus hermanos, a él lo asistimos. Porque con Cristo nos hacemos una sola y misma cosa por el bautismo. Por el bautismo solo somos una sola y misma cosa con Cristo. Nos alimentamos de un solo y mismo pan. Entonces formamos su cuerpo místico. Somos miembros de Cristo. Por eso los que sufren y son asistidos es como asistir a Cristo que está en la agonía de su cruz. A la sed física que torturaba a Jesús se añade una sed más desgarradora todavía. La sed de salvar al mundo era el gran deseo de él, de salvar al mundo. Había dicho el Jueves Santo a sus discípulos: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Cómo puede desear así la Pascua, donde van a comenzar su agonía y su pasión? La respuesta secreta es que desde su entrada en el mundo, desde su encarnación, le atormentó y le consumió un deseo tan grande de compensar la ofensa infinita hecha a Dios por el pecado del hombre y de abrir a estos mismos hombres el camino del perdón que prometieron los profetas. Que la inminencia del suplicio sangriento de la cruz, por el que todas las cosas de la tierra y de los cielos iban a ser reconciliadas, significaba para él un misterioso alivio, un saciarse de esa sed que tenía de redimir a todos los hombres. Y esta sed del deseo que atormenta a Jesús es desatada, más bien es destacada. Este deseo, esta sed del deseo que atormenta a Jesús, la destaca San Agustín en sus comentarios sobre este salmo que hemos mencionado. Y se pregunta, ¿quería Cristo comer cuando buscaba frutos de la higuera? De tal manera que los tomaría si los encontraba. ¿Quería Cristo beber cuando dijo a la mujer samaritana, dame de beber? Y cuando dijo en la cruz, tengo sed. ¿De qué tuvo sed Cristo? ¿De qué tuvo sed sino de nuestras buenas obras? Y en otro pasaje de San Agustín dirá, ¿puede caber alguna duda de que los hombres habían de ser atraídos por el bautismo al cuerpo de la iglesia de la Nueva Jerusalén, al cuerpo de la ciudad de Jerusalén también, cuya figura era el pueblo de Israel y el nuevo pueblo de Dios? Hasta el fin, este cuerpo tiene sed, camina y tiene sed, bebe muchedumbres, pero jamás dejará de tener sed. De ahí la palabra de Jesús, tengo sed. Mujer, dame de beber también. La samaritana junto al pozo comprende que el Señor tiene sed. Sin embargo, es saciada ella por él. Él que tiene sed la sacia a ella. Primero cae ella en la cuenta de que Jesús tiene sed para acogerla. Luego Cristo cuando ella cree. Y sobre la cruz dijo, tengo sed, pero no le dieron de beber lo que él apetecía. Él apetecía de ellos mismos. De ellos mismos tenía sed Cristo, pero le dieron de beber vinagre. Santo Tomás de Aquino, el doctor Angélico, insistirá a su vez sobre los dos sentidos que tiene la sed de Jesucristo.
un sentido carnal, el otro sentido espiritual. Si Jesús dijo, tengo sed, es ante todo porque muere con muerte verdadera, no aparente. Él está deshecho, está seco como una teja, como dice el Salmo. Todo su ser no tiene ni una gota de sangre, por eso tiene sed, en primer lugar. En esta palabra se muestra además su ardiente deseo de la salvación del género humano. Según dice San Pablo, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesús mismo había dicho, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lo refiere San Pablo a Timoteo y el Evangelio de San Lucas. Y la vehemencia del deseo se expresa a menudo en la sed. Según lo que dice el Salmo 52, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Estas interpretaciones, hermanos, le son muy queridas a Santa Catalina de Siena. El hambre y la sed del ardiente deseo que Jesús tenía de nuestra salvación, dice ella, es lo que le hacía gritar sobre el madero de la Cruz Santísima, tengo sed. Como si dijera, tengo sed y deseo de vuestra salvación. Un deseo mucho más vehemente de lo que puede manifestar este suplicio, este dolor, esta crucifixión misma, este dolor corporal de la sed. Porque la sed del cuerpo es limitada, pero la sed del santo deseo es infinita. En otra carta, Santa Teresa explica que si Jesús quedó saturado de oprobios en su cuerpo, fue insaciable su deseo. Desde el momento de la encarnación tomó sobre sí la cruz del deseo de hacer la voluntad del Padre y de salvar al mundo. Y esa era una cruz mucho más pesada que cualquier dolor corporal. Y así, cuando su fin se acerca, en la cena del Jueves Santo, exulta su espíritu y dice, el sufrimiento del sacrificio ya inminente echa fuera el sufrimiento del deseo. Gracias al sacrificio, el deseo está otorgado. Vemos así entonces que los santos, a semejanza de Cristo, tienen sed de la salvación del mundo. El sufrimiento redentor de Cristo en la cruz, aunque podemos describirlo desde fuera, no descubre su vehemencia, su profundidad, sus terribles exigencias más que a aquellos que siglo tras siglo se introducen en el misterio de la cruz de Cristo decididamente, en Él sin reserva, para si nada de ellos mismos. Ellos no quieren nada para ellos mismos. Por eso en los santos el misterio de la corredención le abre los secretos más íntimos del misterio del Redentor y de la redención. Por eso le podemos aplicar a los santos esta frase. El valor corredentor del sufrimiento de todos los santos, de los altares y de los santos de a pie, como dice el Papa Francisco. Todos los santos que, siendo cuerpo místico de Cristo, han padecido a semejanza de Cristo y han tenido sed de salvación para el mundo entero. En este sentido, Jesús ruega por el mundo entero. Sí, mundo entero. En ese sentido, mundo entero significa todos los hombres, el mundo entero, la salvación del mundo entero. Cristo se solidariza con cada uno de los miembros de este mundo entero, todos los hombres. Lo dirá en la primera carta de San Juan. Decía San Juan, hijitos míos, miren la expresión,
Les escribo estas palabras para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo el justo. Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Decía en su primera carta a San Juan, en el capítulo 2. Cristo es propiciación. La palabra propiciación significa que el sacrificio apropiado. Propiciación, eso significa que es el sacrificio que paga la deuda ante Dios, restituye la justicia divina, paga el precio de la ofensa que el hombre le ha hecho a Dios y lo recupera porque Dios queda satisfecho. Por eso se llama propiciación. Jesús es propiciación por nuestros pecados, porque Él ha pagado totalmente el precio y ha restaurado la justicia divina ofendida por el hombre. Entonces, si Jesús envía por todas partes a sus discípulos, es para que el mundo entero crea que el Padre lo ha enviado. Él es el mediador único entre Dios y los hombres, que se entregó a sí mismo para redención de todos, dice San Pablo, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los que se salven se salvarán por la única plegaria redentora que nos ha sido dada, la plegaria de Jesucristo en la cruz. Su mismo sacrificio es una gran plegaria porque Él está honrando la voluntad del Padre, cumpliendo la voluntad y destrozando la desobediencia del hombre. Y ese gesto propiamente ya es una plegaria de Cristo en la cruz, y por ser Cristo Dios es una plegaria infinita. Pero hagamos una salvedad. Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, que Jesús no ruega por el mundo. La salvación es para todo el mundo en el sentido que todos los hombres, pero no por el mundo en el sentido que la palabra mundo significa la ciudad del mal, la ciudad del pecado. No se contaminen con este mundo, decía Jesús. Te ruego por ellos, no son del mundo, pero están en el mundo, decía Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Jesucristo ruega por todos los hombres contra el mundo que les empapa, que los quiere envolver. Ese mundo que los arrastra, que los quiere hacer caer. Porque al mundo que está en ellos y traspasarlos en plenitud a la ciudad de Dios, arrancarlos del mundo del mal y trasladarlos a la plenitud de los hijos de Dios, que es la ciudad de Dios, como la refiere las dos ciudades, las dos banderas de San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Entonces, sin embargo, incluso esta plegaria de Jesús puede quedar estéril. Fíjense ustedes que yo puedo hacerme el fuerte ante esta plegaria de Jesucristo, cerrar mi corazón. Puedo desviar mi vida del amor que viene a mí. Ese amor que viene a mí desde el pesebre y luego desde la cruz. Y he allí el que se cierra a ese amor, he allí el infierno. Y que esto puedan preferirlo muchos con decisión final y fatal, es la causa suprema de la indecible agonía del Salvador, su indecible sed infinita que tenía Dios, porque Él sabía lo que se iban a perder y lo que incluso hoy día y en el futuro se perderán. Yo pensaba en ti, en mi agonía. Por ti he vertido tales gotas de mi sangre. Estas palabras son verdaderas frases teológicas. Es la esencia divina donde sumergía su conocimiento. Él, Jesús, descubría
con una sola mirada todo el desarrollo concreto de la historia del mundo. Él sabía, él veía él veía en cada minuto de su existencia todas las almas inmortales creadas directamente de la mano de Dios, por las cuales él intercedía. Él las miraba a todas. Él conocía cada pecado, cada ofensa infinita al amor. Y es que en el hombre hay una gran paradoja. El hombre, que es finito, es limitado, es incompleto, es imparcial. Todas las obras humanas son imperfectas. Sin embargo, el pecado es la obra más perfecta que hace el ser humano, porque ofende a una naturaleza divina, a una persona divina. Y el que ofende a una persona divina, aunque sea chiquito su pecado, la ofensa es infinita. Esa es la gran paradoja del hombre. Sin embargo, Jesús conocía todas esas cosas. Conocía todas las almas que somos inmortales. Conocía cada pecado nuestro. Conocía cada ofensa infinita que hacemos nosotros al pecar contra Dios, contra el amor, contra Dios que es amor. Nuestras infidelidades de hoy y de mañana lo han matado. Han desolado su agonía, nuestras infidelidades incluso de hoy. Y por todas ellas murió Cristo. Todas nuestras infidelidades las tenía presentes. Incluso una sola de las infidelidades nuestras hubiera bastado para que hubiera sido necesario que Él nos redimiera de una manera infinita, esa redención infinita que nos logró Él en la cruz. La agonía de Jesús es así coextensiva con toda la tragedia humana. Existe y se extiende a toda la humanidad la agonía de Cristo con toda la tragedia humana, toda la duración del tiempo, todas nuestras faltas, omisiones, en el fondo, con el instante irrepetible de su pasión redentora, todo fue asumido por Él. Resulta entonces que si Jesús ha sufrido por pecados no existentes todavía en el momento que Él moría, pero que esos pecados se cometerían durante todo el tiempo de existencia del mundo, hasta el fin del mundo, entonces tenemos que decir que es verdad, aunque esto sea espantoso, que yo, pecando mañana o pasado mañana, le habré causado la agonía desde la que padeció Él hace más de 2000 años. Y eso con un profundo sentido teológico. Es uno de los sentidos de otro pensamiento de Pascal. Decía Pascal, Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. Es preciso no morir durante este tiempo. Hablando con los que han gustado el don de Dios y después han renegado del amor de Dios, la epístola de la carta a los Hebreos, con expresiones misteriosas, declara autorizadamente que crucifican por sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen de nuevo a pública ignominia, dice la carta a los Hebreos capítulo 6. Entonces, dice también el libro de Apocalipsis que Jesucristo está glorioso en el cielo. Por supuesto que está glorioso y feliz, eternamente feliz. Pero está Él de pie junto al Padre con sus heridas abiertas. Significa que Él está como un cordero degollado, dice el Apocalipsis. Eso significa que Él todavía, estando en el cielo, que no ha terminado el fin del mundo, Él está redimiendo. Él está padeciendo los dolores de la cruz, incluso combinados con su eterna felicidad, porque quiere que todos nosotros nos salvemos. Por eso decíamos anteriormente que es triste para los que, conociéndolo,
después lo rechazan, no tendrán cabida entonces a su derecha. No tendrán cabida cuando el Señor diga a los de su derecha, pasen benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Entonces, hermano, nuestros pecados de mañana y de pasado mañana habrán desolado la agonía de Jesús. Y Jesús tuvo sed por esos pecados que nosotros cometeremos mañana y pasado mañana. Pero también es verdad que nuestras fidelidades de mañana y de pasado mañana le habrán consolado cuando nosotros somos fieles a Él, cuando nosotros no pecamos, cuando nosotros nos mantenemos en gracia de Dios. En ese momento lo estamos consolando en los padecimientos de su cruz. El Papa Pío XI decía en la encíclica Miserentissimus Redentoris del 8 de mayo del 1928, decía: si la previsión de nuestras faltas futuras volvía a Cristo triste hasta la muerte, ¿cómo dudar de que la previsión de nuestras futuras reparaciones y nuestros estados de gracia le hayan dado ya en ese momento de su cruz algún consuelo? Yo creo que por eso Él tuvo la fuerza de morir, de entregar hasta la última gota de su sangre, porque confiaba que sus verdaderos amores futuros, sus hijos, sus miembros, todos los santos y todo lo que nos mantenemos en gracia de Dios, le dimos fuerza y le dimos consuelo a la hora del dolor, a la hora de la cruz. No dice el Evangelio que su tristeza y su agonía fueron consoladas por la visita del ángel. Pues nosotros tenemos ahora para consolarlo su corazón santísimo, el Sagrado Corazón de Jesús, y su presencia real, el Sagrado Corazón Eucarístico de Cristo, al que no cesa de herir la ingratitud del pecado. Cada vez que pecamos, herimos su santísimo corazón. Y podemos hacerlo de una manera muy misteriosa, pero verdadera. Cristo se lamenta en la liturgia por boca del salmista de ser abandonado por sus amigos. El desprecio me ha destrozado el corazón. Mis oprobios y afrentas no tienen remedio. Esperé compasión, pero en vano. Esperé consoladores y no los he encontrado. En una de las visiones de San Nicolás de Flue, en su tercera visión, transportado al cielo, oye a su ángel de la guardia interceder por él ante el Padre. Miren qué lindo lo que decía el ángel de la guarda de San Nicolás. He aquí, decía el ángel a Dios Padre, he aquí al hombre que ha levantado a vuestro Hijo, que le ha llevado y que le ha asistido en sus aflicciones y en su miseria. ¿Queréis agradecérselo y quedarle reconocido? Entonces vino a través del palacio del cielo alguien muy hermoso y grande, con la cara resplandeciente, vestido de blanco, como un sacerdote con alma. Extendió los brazos sobre sus espaldas, lo estrechó contra su pecho y le agradeció con todo el amor de su corazón haber asistido a su hijo. Era el Padre Dios que lo abrazaba y haberle socorrido en su pobreza de su cruz. Y el solitario, desconcertado y espantado, dijo: yo no sé que haya prestado jamás un servicio a vuestro hijo. Y el padre desapareció.
Después la Santísima Virgen María vino también a mostrarle su agradecimiento. Y después vino el Hijo mismo. Su vestido estaba rociado de sangre en esa visión de San Nicolás. Se inclinó hacia el solitario, este hombre que había ido al cielo con su ángel, y le agradeció tiernamente el haberle asistido en su dolor. Entonces el solitario vio que su vestido estaba teñido de rojo, como el del Hijo de Dios. Le sorprendió esto mucho porque no se acordaba de haberse vestido jamás de esta forma. Uno recuerda aquí aquellas palabras de Pascal, haciendo una reflexión del Evangelio de San Mateo capítulo 25, ¿se acuerdan? Donde el rey separa a uno de otros como el pastor a sus ovejas, a las ovejas a la derecha, a las cabras a la izquierda. A la derecha le dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Y a los malvados, los de la izquierda le dicen, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces Pascual hace una referencia cuando se acuerda de la meditación de la pasión de Cristo y de los elegidos. Dice Pascal que los elegidos ignoran sus virtudes y los malvados ignoran la enormidad de sus crímenes. Cuando los buenos le preguntan al rey, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Porque ellos no se acordaban. Pero es que le dice Jesús, cuando le diste a uno de estos pequeños, mis hermanos, conmigo lo hiciste. Le preguntan los malvados, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento y no te atendimos? Cuando no lo hiciste con uno de estos mis pequeños. Dice Pascal que los elegidos, como esta visión de San Nicolás, los elegidos ignoran sus virtudes. Cuando lleguemos al cielo, ignoramos las virtudes que hemos acumulado. Y si tenemos muchas virtudes, el Señor nos va a abrazar. Y los malvados, como el rico Epulón, queriendo recibir todavía favores del cielo, le dice, Padre Abraham, mándame a Lázaro que me moje la lengua. El malvado no capta la enormidad de sus crímenes. Hasta que llegue allá se va a dar cuenta que ha ofendido al amor de los amores, al Dios infinito en pureza, en grandeza y en amor. Hemos dicho anteriormente que Jesús gozaba de la visión y del amor beatífico en la parte superior de su alma. Él era Dios, su alma divina. Pero que también en la parte inferior de su alma humana, su alma que estaba sumergida en la misión que debía cumplir, en él esas dos partes superiores e inferiores de su alma se alternaban las alegrías y las penas. La parte inferior de su alma sufría por nuestros pecados, pero a la vez gozaba por nuestras fidelidades. Todo el desarrollo de la historia del mundo, los ardores de la ciudad de Dios y las rebeldías de la ciudad del mal, le consolaban y le desolaban al mismo tiempo, de forma indecible. Está de pie, dice el Apocalipsis, glorioso en el cielo, pero con sus llagas abiertas, como cordero degollado está en el cielo. Entonces, son dos elementos. En la unión hipostática de la encarnación tenemos que entender lo que estaban en plenitud en Cristo, su felicidad eterna como Dios y sus sufrimientos infinitos como hombre. En el instante privilegiado de su pasión, que abarca todo el tiempo, Jesús siente en su corazón todo el drama que la iglesia vivirá hasta el fin del mundo. El instante de su pasión redentora, el punto final de su vida mortal, coexiste con todo el desarrollo del drama de la iglesia, irradiando sobre él la luz. En este sentido, el drama de la iglesia es como una prolongación en el espacio y en el tiempo del drama de Jesús. La pasión de Jesús es ya, aunque
es su fuente, la pasión de la iglesia. La pasión de la iglesia es, en su expansión, la pasión de Cristo. Entendamos esto. Nosotros somos cuerpo místico de Jesucristo y como cuerpo suyo tenemos que padecer, en el sentido propiamente que nos revela la teología. En este sentido, el drama de la iglesia es el drama de Cristo, es la prolongación de su pasión, porque cuando nosotros padecemos, es Cristo que padece en nosotros. Cuando nosotros nos persiguen, es a Cristo a quien persiguen. Lo dirá Jesús cuando se lo dijo a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando persigue a estos que son mi cuerpo, a mí me persigue. Entonces, en ese sentido, es el drama que vive la iglesia. La iglesia es cuerpo místico de Jesucristo y el cuerpo místico de Jesucristo tiene que pasar por la cruz, tiene que pasar por su pasión y tiene que pasar por la muerte. Jesús tuvo sed de la gloria de Dios y de la salvación del mundo. Por eso ama tanto a los que experimentan esta sed. Si nosotros tenemos sed de justicia, como dice la bienaventuranza, Jesús tuvo sed. Jesús tuvo sed de la salvación de todos nosotros. Por eso, repito, Él ama tanto esa experiencia que nosotros experimentamos de la sed. Por eso les promete fuentes de agua viva a todos los hombres, porque Él quiere ser el agua que calme nuestra sed. El último día, el más solemne de la fiesta, narra San Juan, Jesús, puesto de pie, gritó diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. Es decir, del seno del Salvador correrá para nosotros ríos de agua viva si vamos a Él, porque Él es la fuente del agua viva. A la samaritana, a la que quiere revelar otra sed distinta de las cosas temporales y que solo Él puede saciar, le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y como ella no adivinaba aún de qué agua le estaba hablando Cristo, ella le pregunta: ¿quién bebe de esa agua volverá a tener sed? Jesús le responde: quien bebe de esta agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Entonces, las mujeres, entreviendo un poco ahí la divinidad y la santidad de Cristo, dice: Señor, dame de esa agua, pero sin terminar de entender, para que no sienta sed ni tenga que venir aquí a sacar más agua a este pozo. Entre entendiendo y no entendiendo. Por su parte, el libro del profeta Isaías invitaba anticipadamente a todos los pobres que tienen sed a venir a beber a las fuentes mesiánicas. Oh vosotros, decía Isaías, los sedientos, venid a las aguas. Aún los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo y comed. Venid, comprad sin dinero, dice el capítulo 55 del segundo Isaías. Y el Señor también profetizaba en el libro de Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de misericordia, y mirarán hacia mí. Y aquel a quien traspasaron le llorarán como se llora al unigénito. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén.
para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y aquel día, palabra de Yahvé de los ejércitos, yo haré desaparecer del país a los profetas y al espíritu inmundo, dice Zacarías. En el libro, por su parte, del Eclesiástico, la sabiduría eterna anuncia hablando de sí misma: los que me coman quedarán con hambre de mí, y los que me beban quedarán de mí sedientos, dice el Eclesiástico 24. En cambio, Jesús proclama en San Juan en su evangelio: el que beba del agua que yo le daré, ya no tendrá jamás sed. Y también dice en otro texto del mismo evangelio de San Juan: el que viene a mí no tendrá más hambre, y el que crea en mí jamás tendrá sed. ¿Cómo podemos conciliar estos textos? No tendrá jamás ni hambre ni sed que no sea de mí, pero tendrá un hambre y una sed insaciable de mí, y jamás cesará de desearme. Cuando encontramos a Cristo, eso es lo que nos pasa. Ya no lo queremos dejar porque siempre tenemos más sed y más sed de Él. Será una sed insaciable y no obstante satisfecha porque estamos con Él. Porque tendrá la boca en la misma fuente. Estaremos pegados, como dice el dicho vulgarmente, estaremos pegados a la teta de la vaca. Porque tenemos sed, pero estamos recibiendo el agua. Los ríos de agua viva brotarán de sus entrañas. El agua que yo les daré se hará en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna, dice San Juan capítulo 4. Entonces siempre tendrá pues sed de mi verdad, pero podrá siempre beber y le llevará a la vida donde ya no tendrá por qué desear más, porque ya lo tendrá todo. Porque le haré gozar con la belleza de mi rostro y saciaré todos sus deseos. Les aliviaré todos sus dolores. Ya no se derramarán más lágrimas. Venid pues, Señor Jesús, venid. El Espíritu dice siempre, venid, ven. La esposa dice siempre, ven. Repetimos todos los que escuchamos, ven. Y el Señor, y el que tenga sed, que venga al Señor, que venga todo el que desee recibir gratuitamente el agua viva, dice el Apocalipsis. Vengan, no se excluye a nadie, vengan, no cuenta nada. Solo es preciso querer beber, querer comer de él. Vendrá un día en que ya no se dirá más, venid. Cuando llegue el esposo tan deseado, no habrá necesidad de decir venid. Se dirá eternamente, más bien, amén, así sea. Todo está cumplido, aleluya, alabemos a Dios que ha hecho bien todas las cosas, ha cumplido cuanto había prometido, y lo único que resta es alabarle, es adorarle, amarle, abrazarle. El espíritu de Yahvé que reposó sobre el Mesías era, según la profecía de Isaías, un espíritu de consejo y de fortaleza. El don de fortaleza se manifiesta de dos formas. Una más ostensible es la valentía y la intrepidez, intrépido, ¿verdad? Es intrepidez en el ataque. O sea, en el don de consejo y fortaleza, lo primero es la valentía y ser intrépido en el ataque. Y la otra que es más significativa es la paciencia y la constancia en la adversidad. En estos dos elementos, estos dos espíritus de consejo y de fortaleza se consolidan en la palabra tengo sed.
Mi cuerpo está sediento, pero mi alma tiene sed de salvación y de cumplir la voluntad de Dios. En su explicación del Sermón de la Montaña de las Bienaventuranzas, San Agustín relaciona con el don de fuerza la cuarta bienaventuranza, la de los que tienen hambre y sed de justicia. El espíritu de fortaleza llevará al Salvador del mundo a afrontar valerosamente la cruz para saciar su vehemente hambre y sed de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. Él mismo, al entrar en el mundo, dijo en su interior, según la carta a los Hebreos capítulo 10, no has querido, Padre, sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no los aceptaste. Entonces yo dije, heme aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. El Jueves Santo se adivina una especial vehemencia en su deseo de morir. Repitámoslo, dijo Jesús el Jueves Santo en la última cena, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y un poco más tarde dirá en el huerto de Getsemaní, cuando está invadido por el tedio y el pavor, el miedo, el horror, solo un acto purísimo de la fortaleza que mantiene le hará decir al Padre, no lo que yo quiero, sí lo que quieras tú. No lo que yo quiero, sí lo que tú quieras. Padre, no lo que yo quiero. Repetirlo hasta que tuvo paz. Y después a los discípulos les dice, levántense, vámonos. Ya se acerca el que me va a entregar. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es la bienaventuranza del don de fortaleza. Y aquí la recompensa, serán saciados, dice San Mateo capítulo 5. En la tierra les saciarán su hambre y su sed cosas eternas. No tendrán hambre ni sed de cosas temporales, como Jesús tiene hambre y sed de la parucía. Se esfuerzan los bienaventurados por adelantar con su deseo del advenimiento del gran día de Dios, en que los cielos inflamados se disolverán, porque esperan, según su promesa, unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde habitará la justicia, dice San Pedro en la segunda carta. Cuando el último enemigo, que es la muerte, sea vencido, cuando todas las cosas sean devueltas a Dios Padre, cuando toda la justicia de la que Cristo ha tenido de toda la justicia que Cristo ha tenido sed, llegue y sacie esa sed en plenitud. Entonces también ellos, los bienaventurados, con Cristo seremos saciados. Oh Jesús, ¿cómo podéis tener sed de esta alma mía maloliente, pecadora, inmundo, gusanito, como dice Isaías? ¿Cómo puedes tener sed de estos pobres y demasiado breves momentos de oración que te dirigimos en cada instante de nuestra vida? Estos breves momentos que tratamos cada uno de nosotros de ofrecerle cada día. ¿Cómo podemos saciar tu alma con nuestra alma maloliente? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.